Hola querido hermano y amigo, te enviamos un saludo en el nombre del Señor Jesús, deseando ricas bendiciones del cielo para usted. Gracias por acompañarnos. Quiero saludar a los que nos han escrito en este primer estudio de la carta a los Hebreos. Elvira Pinzón, ella pide por sus hijos, Coco Zárate, Gina Bendaño, Luz Miriam Londoño, Angelito Mamani, y también por Nora. Nora Mamani pide por Luis Sanabria y también por Rosario Plasencio Mamani. Parece que es una familia. Saludos familia, que Dios les bendiga y les conceda las peticiones de su corazón. En el estudio pasado pedimos oración por Iván Ávila y por el doctor Montiel y algunas necesidades personales. Bendiciones entonces, mis hermanos, comenzamos nuestro comentario en este estudio que tiene que ver con el mensaje de Hebreos. El texto central, Hebreos 8.1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Un documento judío escrito unas décadas después de Hebreos, alrededor del año 100 después de Cristo, contiene una oración. Todo esto he hablado delante de ti, oh Señor, porque dijiste que fue por nosotros que creaste este mundo. Y ahora, oh Señor, he aquí estas naciones que son consideradas como nada, nos dominan y nos devoran. Pero nosotros, tu pueblo, a quien has llamado a tu primogénito, unigénito, celoso de ti y muy amado, hemos sido entregados en sus manos. Los lectores de Hebreos probablemente sintieron algo similar. Si eran hijos de Dios, ¿por qué estaban pasando por tanto sufrimiento? Por ende, Pablo escribió Hebreos para fortalecer la fe de los creyentes en medio de sus pruebas. Les recordó a ellos y a nosotros que las promesas de Dios se cumplirán a través de Jesús, quien está sentado a la diestra del Padre y que pronto nos llevará a casa. Mientras tanto, Jesús nos transmite las bendiciones del Padre. Por ende, debemos aferrarnos a nuestra fe hasta el final. Lección para el día domingo. Jesús es nuestro Rey. Podemos partir de la base de que Jesús es el gobernante del mundo. ¿Saben que hay algunos que aseguran que quien gobierna el mundo es Satanás? Pero Satanás gobernó antes de la cruz. Tenemos que recordar lo que había hecho el diablo con Adán y Eva, que fue arrebatarles la potestad que Dios les había dado sobre la tierra. Adán fue colocado como rey de esta tierra y él entregó ese reinado a Satanás. Pero en la cruz Jesús le ha vencido. Ahora, mis hermanos, Satanás quiere gobernar el mundo, por supuesto. El Señor Jesús lo trató como el gobernante de este mundo, como el príncipe de este mundo. Pero ahora, en la cruz, el Señor Jesús, cumpliendo lo dicho por él en el libro de Juan, ha atraído a todos hacia sí mismo. ¿Qué quiere decir? Que Jesús desea gobernar en el corazón de cada uno de nosotros. ¿Le permitiremos ese reinado? ¿Que sea el gobernante de nuestro corazón? Creo que esa es la parte central de esta sección de la lección. Jesús nuestro Rey, pero no un rey allá en un trono lejano, sin ninguna influencia sobre nosotros. No, un rey que tiene pleno dominio sobre nuestro corazón. Ese es el punto donde el diablo se siente incómodo. Él podría estar reinando en este mundo, siempre y cuando no hubiera alguien que amara a Dios. Y creo, hermanos y amigos, que son muchos en este mundo los que amamos a Dios y los que queremos hacer la voluntad de Dios. Una de las creencias más importantes del Nuevo Testamento es que en Jesús Dios cumplió sus promesas a David. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, 8 al 16 y Lucas 1, 30 al 33. Jesús nació del linaje de David en la ciudad de David. Mateo 1, 1 al 16 y Lucas 2, 10 y 11. Durante su ministerio, la gente a menudo lo llamaba Hijo de David. Fue ejecutado bajo la acusación de pretender ser el rey de los judíos. Mateo 27, 37.
Pedro y Pablo predicaron que Jesús había resucitado de la muerte en cumplimiento de las promesas hechas a David. Hechos 2:22 al 36, 13:22 al 37. Y en Apocalipsis se identificó a Jesús como el león de la tribu de Judá. Apocalipsis 5:5. Una de las cosas que no armonizan en la mente de algunos creyentes es que si Jesús es el Rey, el gobernante del universo, ¿por qué hay tanto sufrimiento? ¿Cómo nosotros podemos tener consuelo en medio de dificultades individuales, de dificultades colectivas? Porque el mundo pasa por situaciones difíciles y pasará por situaciones que no alcanzamos nosotros a imaginarnos. ¿Cómo consolarnos de que no estamos solos? ¿De que tenemos un Rey que vela por nosotros? Lección para el día lunes. Jesús es nuestro mediador. Miremos un poco acerca de las promesas de Dios. ¿Cuántas promesas fueron dadas al pueblo de Israel en la antigüedad? Muchas promesas. ¿Cuántas promesas nos han sido dadas a nosotros? También la Biblia está llena de promesas para cada uno de nosotros. Pero, tanto como con Israel como con nosotros, el cumplimiento de esas promesas son condicionales. Cada promesa que Dios hizo al pueblo de Israel tenía una condición, la obediencia a sus mandatos, la obediencia a su palabra. Estamos estudiando la desobediencia de los reyes. ¿Cuán impíos fueron tantos reyes que gobernaron sobre Israel? Hubo una promesa dada para la descendencia de Jesús en cuanto a David. Tenemos registro en la Biblia, Éxodo 4, 22 y 23, segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 12 al 14, Deuteronomio 12, 8 al 10, segundo libro de Samuel 7, 9 al 11, Deuteronomio 12, 13 y 14, Salmo 132, 1 al 5. La fidelidad del Señor. Siempre el Señor ha sido fiel. Fiel mediador. ¿Cuántas veces, mis hermanos, nosotros no hemos sido fieles a esa mediación, a esa intercesión del Señor Jesús? Era la misma situación que siempre ha sucedido. Israel como el pueblo elegido de Dios, como el Hijo de Dios. ¿Cuántas veces infiel a esas expectativas que Dios tenía con ellos? El pueblo de Dios de hoy, igual, mis hermanos queridos, Dios ha puesto a su Hijo como su mediador. Nosotros le permitimos a Él que medie entre nuestro pecado, nuestra desobediencia y el Padre eterno. Lo bueno es que Dios envió a su Hijo a nacer como el Hijo de David, y Él fue perfectamente fiel. Por lo tanto, Dios puede cumplir en Él todas las promesas que le hizo a su pueblo. Cuando Dios bendice al Rey, todo su pueblo comparte los beneficios. Por eso Jesús es el mediador de la bendición de Dios para nosotros. Él es el mediador en el sentido de que es el canal a través del cual fluye la bendición de Dios. Nuestra máxima esperanza de salvación se encuentra solo en Jesús y en lo que hizo por nosotros. Estamos ahora en el día martes. Jesús es nuestro defensor. Para este estudio tenemos como texto central primer libro de Samuel 8, 19 y 20 y lo comparamos con Hebreos 2, 14 al 16. En sí que buscaban los israelitas en un rey y cómo se cumplieron estos deseos en Jesús. Primero analicemos cómo ellos en la antigüedad pidieron rey, desechando a Dios como su rey. Querían parecerse a las naciones que les rodeaban. Posiblemente esta fue una de las cosas que al pueblo de Israel le impidió ver a Jesús tal como él había sido predicho en la palabra de Dios, porque estaban esperando un libertador, un rey, alguien que los gobernara, los liberara del yugo romano. ¿Qué quería ser el Señor para ellos? Su rey, pero fue rechazado. Jesús ahora desea ser para nosotros entonces el mediador, el Rey de nuestro corazón, guiarnos en las batallas contra el mal. Si usted lee con detenimiento Isaías 42:13 y 59:15 al 20,
Allí se describe al Señor de una manera extraordinaria. Primero, como un guerrero, quien guerrea, y esta es una expresión muy común en el Antiguo Testamento. El Señor peleará las batallas por nosotros, les decía Moisés. Pero eso fue un asunto que no lo creyeron. Me encanta cómo lo define el profeta Isaías en el capítulo 59, versículos 19 y 20. Y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieron de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. La expresión el Espíritu levantará bandera. ¿Qué es lo que está diciéndonos el texto bíblico? Que no estamos solos. Nuestra lucha no es una lucha en la que no tenemos ayuda. Tenemos un defensor, un intercesor. Nuestra lucha no la podemos ganar si estamos solos. Por eso, mis hermanos queridos, es que hagamos del Señor Jesús nuestro mediador, nuestro defensor. Él es todo. Él debe ser todo para nosotros. Jesús, nuestro sumo sacerdote. ¿Cuál era la función de los sacerdotes y del sumo sacerdote en el Antiguo Testamento? ¿Cuál es la función de Cristo hoy como nuestro sumo sacerdote? Leyendo con detenimiento Levíticos 1, 1 al 9, allí encontramos los sacrificios que se realizaban por el pecado. En Levíticos 10, 8 al 11, los sacerdotes tenían un mandato del Señor. No debían consumir ningún tipo de licor, ningún vino. Tenían que ser limpios de ese tipo de contaminación. Malaquías 2:7. El sacerdote era el maestro, era quien instruía al pueblo. Y en Números 6, 22 al 26, encontramos la bendición sacerdotal, bendición que el Señor quiere dar a su pueblo. Hebreos 5, 1 al 4. También allí se refiere por parte del escritor a los hebreos la función del sacerdote, cómo intercedía, cómo hace los sacrificios, pero es de especial interés que allí también habla de un llamamiento, no de algo que ellos usurpaban, a lo cual ellos no se ofrecían, sino que era un llamamiento de parte del Señor. ¿Qué hace el Señor Jesús hoy por nosotros como sumo sacerdote? ¿Cuál es su función? Interceder en el santuario celestial por cada pecador. Hemos dicho una y otra vez, mis hermanos, que es necesario que nuestros pecados sean llevados al santuario celestial. Entren al santuario para que sean expiados por el Señor Jesús. De lo contrario, nosotros no tendríamos perdón. Eso hace el Señor Jesús allí. Intercede por nosotros. Y un día, cuando Él deje ese lugar, hará expiación por los pecados de todos aquellos que confiaron en su intercesión. Sin embargo, en 1 de Pedro 2:9 hay un avance. Los creyentes en Jesús recibimos el título del real sacerdocio. Este rol implica privilegios increíbles. Los sacerdotes podían acercarse a Dios en el santuario. Hoy podemos acercarnos a Dios confiadamente mediante la oración. Hebreos 4, 14 al 16 y 10, 19 al 23. También hay responsabilidades importantes. Debemos colaborar con Dios en su obra de salvar al mundo. Él quiere que les enseñemos y les expliquemos sus leyes y sus preceptos a los demás. También quiere que ofrezcamos sacrificios de alabanza y buenas obras que le agraden. ¡Qué privilegio y qué responsabilidad! Este es entonces un mandato para los maestros de hoy, que conozcan la Escritura, que sean enseñadores de ella, deben ser expertos en enseñar el camino de Dios. Hemos llegado a la parte final de este comentario, mis queridos hermanos y amigos. Jesús es mediador de un mejor pacto. ¿Cuál es el mejor pacto? Es el pacto que ha sido sellado en la cruz con la sangre expiatoria de Jesús como mediador. Ya no
habría necesidad de más sacrificios. Este pacto, este nuevo pacto, fue sellado con sangre. Este término ha traído confusión en el mundo cristiano, porque el nuevo pacto al que se refieren es un pacto sin compromisos, un pacto sin ley, un pacto que, como dicen, solo está mediado por la gracia. Estamos bajo la gracia, ya no tenemos que obedecer ningún mandato del Señor. ¿Es esto cierto? Por supuesto que no. ¿Cuál es el nuevo pacto? El nuevo pacto, dijo el Señor Jesús cuando instituyó la cena, es el pacto en mi sangre, es el sacrificio. Todos los sacrificios hechos en el Antiguo Testamento que apuntaban hacia el Cordero de Dios que sería sacrificado por el mundo. ¿Terminó allí ese sistema de sacrificios? Por supuesto que sí. Mis hermanos queridos y amigos, tenemos un mediador, tenemos un sumo sacerdote que intercede por nosotros. Es una promesa. Esa promesa está escrita en Hebreos 8 al 12. Se nos prometió allí ese nuevo pacto. Cristo era el fundamento y la vida del templo. Sus servicios eran típicos del sacrificio del Hijo de Dios. El sacerdocio había sido establecido para representar el carácter y la obra mediadora de Cristo. Todo el plan del culto de los sacrificios era una predicación de la muerte del Salvador para redimir al mundo. No habría eficacia en esas ofrendas cuando el gran suceso al cual señalaran durante siglos fuera consumado. Deseado de todas las gentes, página 141. O sea que no tiene sentido que aún se estén haciendo sacrificios de animales por el pecado. Todo esto apuntaba al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. A pesar de todas las verdades buenas y llenas de esperanza del libro de Hebreos, también hay una serie de advertencias que alcanzan su punto culminante en los capítulos 10 al 12. Estos capítulos tienen al menos dos elementos en común. En primer lugar, todos comparan a la generación del desierto con los lectores de Hebreos. En segundo lugar, nos exhortan a tener fe. La generación del desierto fue la que vio el asombroso poder de Dios manifestado en señales y milagros en su liberación de Egipto. También escuchó a Dios pronunciar los 10 mandamientos desde el monte Sinaí. Vieron la columna de fuego de noche y la nube protectora durante el día. Comieron maná, pan del cielo. También bebieron agua que brotaba de las rocas doquiera que acampaban. Pero, cuando llegaron a la frontera de la tierra prometida, no pudieron confiar en Dios. Les faltó fe, que es la esencia de lo que Dios requiere. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Pablo dice que nosotros, al igual que la generación del desierto, también estamos en la frontera de la tierra prometida. Hebreos 10, 37 al 39. No obstante, nuestros privilegios y responsabilidades son mayores. No escuchamos a Dios hablar desde el monte Sinaí, pero hemos visto a través de las Escrituras una mayor revelación de Dios en el monte Sión. Dios hecho carne, Jesucristo, Hebreos 12, 18 al 24. La pregunta es, ¿tendremos fe? El autor nos anima a seguir el ejemplo de una gran lista de personas que culmina con Jesús mismo. Agradecemos al Señor por permitirnos hacer este comentario para cada uno de ustedes. Deseamos para todos las bendiciones del cielo. Gracias por compartir, mis hermanos queridos, la palabra de Dios. Bendiciones para todos.